Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Frente a tu trono de gracia. Acércate, joven, acércate. Un trono de gracia, donde te puedes acercar confiadamente, donde su amor te envuelve completamente. Oye, un trono de gracia, donde tú puedes colocar tus flaquezas. Este rey ha vencido las pruebas. Acércate confiadamente y alcanzarás misericordia. Acércate. Sean bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz. Mi nombre es Martín Reyes, ya saben, pertenecemos a nuestra comunidad Koinonia. Hermanos, en este momento nuestro hermano Alejandro sí lo invitamos, pero tenía por ahí algunas ocupaciones, así que no nos va a poder acompañar. Pero espero que ustedes sí nos acompañen. Vamos a hablar en esta noche sobre lo que es el capítulo 26, versículos 36 del Evangelio de San Mateo, donde cabe la pregunta que nos hace el Maestro a ti y a mí en este momento: ¿no podéis haber velado conmigo una hora? Esta pregunta nos la tenemos que hacer siempre, en cada momento de nuestras vidas, porque a veces pasamos por situaciones sumamente difíciles y buscamos soluciones por aquí y por allá, pero muchas veces la solución está en las manos de nuestro Dios, está en las manos de Yahvé Dios, en las manos de Papito Dios. De hecho, una anécdota que ya hemos compartido, pero viene al caso, es cuando Madre Teresa inició su ministerio de los misioneros de la caridad, y ella trabajando muy duro con los pobres, con los enfermos, y le decía al Maestro, a Jesús, le decía: oye, Maestro, dice, ¿cuándo me vas a mandar más manos? Porque es mucho el trabajo para nosotras dos, porque esa idea loca de ella solamente le siguió otra hermana de la misma comunidad donde ella estaba, y pues ella, y había mucho trabajo. Y el Maestro le responde: Teresa, ¿por qué no me lo has pedido? Señor, pues te lo estoy pide. Teresa, no me lo has pedido. Y en cierta manera, hermanos, a veces nosotros no le hemos pedido al Maestro, a veces prácticamente nosotros le rogamos, pero decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Y a veces es necesario dedicarle un tiempo a nuestro Señor, a nuestro Dios, el tiempo que sea necesario para que el Maestro atienda nuestras peticiones, atienda nuestras plegarias. Vemos allí en el Antiguo Testamento, cuando los reyes querían un favor de Papá Dios, de Yahvé Dios, ellos se vestían de saco, ceniza, y hacían oración, ayuno y penitencia. Y a nosotros los cristianos, a nosotros los católicos, se nos olvidó ese principio. Y muchas veces andamos corriendo por aquí y por allá buscando soluciones, cuando la solución está en sus manos. Por eso es importante que pongamos atención en el programa en este momento, en el cual pues vamos a compartir pues un poquito lo que pasa en el huerto de Getsemaní. Nos vamos a acompañar un poquito con el ritual de la adoración nocturna mexicana, precisamente porque este 31 de mayo, en la capilla expiatoria de San Rafael, Huízar y Valencia,
pues los adoradores nocturnos tienen vigilia de obediencia. Entonces, esa es la razón el que surgió la idea de hablar un poquito sobre este punto, porque se nos olvida, hermanos, se nos olvida nuestro compromiso, nuestro sacrificio. De hecho, hemos hablado mucho sobre Jóvenes para Cristo, un grupo de jóvenes que en aquellos años, allá por los años 80, 90, fue un grupo muy fuerte en el condado de Los Ángeles, en el condado de Orange. Algunos grupos se formaron acá en Tijuana también. Pero ¿por qué en aquellos años tuvieron tanto éxito esos grupos de jóvenes? Porque precisamente por eso, porque eran muy eucarísticos, les gustaba mucho el sacrificio, les gustaba mucho la oración, les gustaba mucho el ayuno, la penitencia y el servicio al prójimo, el servicio al necesitado. Por eso aquellos años, aquel grupo de jóvenes, que era Jóvenes para Cristo, se regó por todos lados, se regó como pólvora, porque eran muy eucarísticos. Vamos iniciando nuestro programa con la oración que se llama Fragancia de Amor. Dice así, pedimos, invocamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca y ponga las palabras adecuadas para que los hermanos que están poniendo atención a nuestra programación de Koinonia Radio, pues les llegue este mensaje. Y si realmente hay dudas en sus corazones, hermanos, sobre todo me voy a pues directamente a los jóvenes o cualquier persona que me esté escuchando en este momento, pues que ponga mucha atención. ¿Cuál es la clave? ¿De qué manera podemos arrebatarle a Papá Dios una bendición? Precisamente de esa manera: oración, ayuno y penitencia, como lo hacían en el antiguo. Cualquier rey que tú encuentres en los libros del Antiguo Testamento de Israel, vemos cómo hacían oración, ayuno y penitencia. Inclusive, si ustedes se recuerdan también, cuando la situación de Nínive, cuando va el profeta Jonás, que en unos 40 días Nínive será destruida, el mismo rey hace un precepto donde ordena que todos hagan oración, ayuno y penitencia, incluyendo los propios animales. Y vemos cómo Jonás se molesta porque Dios perdona a ese pueblo. Pero hermanos, hagamos nuestra oración de fragancia de amor. Dice así: oh buen Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor con el hermano que tenga contacto, con el más necesitado de tu gracia, con el más sencillo, con el más humilde. En fin, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor con el ser que más te necesite. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica de Mateo 26, versículos 36 en adelante. Dice así: llegó pues Jesús con ellos a una quinta llamada Getsemaní, y les dijo: sentaos aquí mientras que yo hago oración. Luego se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y enseguida comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: siente mi alma una mortal tristeza. Quedaos aquí y permaneced en vela conmigo. Y permaneced en vela conmigo. Escuchamos esta frase: permaneced en vela conmigo. En otro momento escuchamos en el Evangelio cuando Jesús, en aquella situación, cuando los fariseos le critican sobre que sus discípulos no hacen oración, no hacen ayuno, no hacen penitencia. Y Jesús les dice: ¿Acaso van a estar tristes porque el amigo está presente? No, llegará el momento en que el amigo será quitado y estos se entristecerán. Pues bien, aquí es el momento de tristeza. Dice: velad conmigo. Luego se adelantó un poquito, se postró en el rostro sobre la tierra e hizo esta oración: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz.
Hermanos, escuchemos bien esta frase. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Jesús dijo en el Evangelio, si esto hicieron con el palo verde, ¿qué no harán con el palo seco? Hermano que me escuchas, tú y yo estamos representando al palo seco. Jesús es el palo verde y mira lo que le hicieron. Y si tú te has decidido por Jesús, prepárate para la prueba. Lo que nos dice Efesios 6, 10 al 20 o Eclesiástico capítulo 2. Prepárate para la prueba. Si al maestro eso le hicieron, ¿qué nos espera a nosotros? Dice así, sin embargo, estamos leyendo la oración de Jesús, nomás que estamos reflexionándola. Dice, mas sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Luego, volvió donde estaban los discípulos, y como los encontrase durmiendo, le dijo a Pedro, con que no habéis podido velar conmigo ni una sola hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación, porque pronto está el espíritu, pero débil es la carne. Repetimos esta frase, hermanos. Por eso es importante los adoradores de la adoración nocturna mexicana que me están escuchando y que son de aquí de la región, que recuerden que este 31 de mayo tienen vigilia de obediencia en la capilla San Rafael, Huizar y Valencia. Creo que es a las 7 de la tarde. Me pidieron mucho que la promoviera en el programa y por eso tomamos la decisión de estar reflexionando esta lectura de San Mateo capítulo 26, versículos 36. También ahorita nos vamos a apoyar un poquito con el ritual de la oración nocturna, pero vamos a un corte y ahorita continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Objetivo de Coinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. En un acto de fe y caridad.
Continuamos, hermanos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar en atención a Koinonia Radio. Les digo aquí rápidamente el teléfono aquí en cabina por si alguien desea compartir sobre el tema que estamos tratando en este momento. 622-8962. 622-8962. Si quieren por ahí, o inclusive por ahí tenemos Koinonia Radio ORG o tjcatólico.com. Si quieren compartir con nosotros. Estamos tocando ahorita lo que es Mateo 26, Mateo 26, versículos 36. Más que nada estamos hablando un poquito sobre velad y orad. Y estamos entrando en el segundo segmento. En este segundo segmento, recordando que pues les mandamos la bendición que viene en el capítulo 6, versículos 22 al 27 del libro de Números, y dice así: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas. Vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Pues hermanos, ahí está la bendición. Ya saben que esta bendición fue la que utilizó Moisés, utilizó a Aarón para bendecir al pueblo de Israel. Y San Francisco de Asís la retoma por el año 1200, 1250, un promedio más o menos, para bendecir a cada uno de sus discípulos. Continuamos. Estamos aquí reflexionando el versículo 41 y 42. Dice así: Velad y orad para que no entréis en tentación, porque pronto está el espíritu, pero débil es la carne. Por segunda vez se fue y hacía oración diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, pues que se haga tu voluntad. Luego volvió y halló otra vez dormidos a sus discípulos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Palabra de Dios. Y esto me recuerda cuando, mencionándoles un poquito sobre lo que les hablaba sobre en aquellos años de Jóvenes para Cristo, ¿no? Que es importante que hoy día los jóvenes de este tiempo, de vuelta, sobre todo los papás, los encaminemos, los integremos a las comunidades, cualquier comunidad de la Iglesia Católica que te ayude a crecer espiritualmente y que amen al Maestro. Es importante que se integren, porque el Maestro poco a poco nos va envolviendo, nos va purificando, nos va santificando, nos va llenando de Él y nos va enamorando. Y es ahí donde surgen las vocaciones sacerdotales, donde surgen las vocaciones a una vida matrimonial más santa. Es importante que involucremos nosotros los papás a nuestros hijos, a los jóvenes que nos rodean, a los vecinos. Hay que involucrarlos. Recordando de nuevo que este 31 de mayo, los adoradores nocturnos tienen vigilia de obediencia en la Capilla San Rafael, Huizar y Valencia a las 7 de la tarde. Por eso en este momento yo me he acompañado del ritual de la adoración nocturna mexicana. Esta frase, esto que voy a reflexionar, pues ellos ya lo conocen muy bien. La gente nueva que nos escucha y que no ha formado parte de la adoración nocturna, pues no está enterado de lo que vamos a leer, pero voy a leerles el prólogo, y el prólogo es muy hermoso. Dice así: Jesucristo en el huerto de los olivos, retirado del bullicio, en la soledad de la noche, eleva su oración al Padre Celestial y se prepara a sufrir los tormentos más atroces para redimirnos del pecado y del eterno castigo. Allí pide por todos los pecadores, por todos, sin excepción, por el mundo entero, por todos pide, a nadie excluye, y por todos, sin excepción, ofrece su preciosísima sangre, que va a derramar hasta la última gota, hasta la última gota. Pensemos estas palabras: por causa de nuestra negligencia y flojedad, se perderá en nuestro provecho esta preciosísima sangre. Pensémoslo, analicémoslo, pensémoslo muy bien.
Por eso le repito esta frase de nuevo, dice, por causa de nuestra negligencia y flojedad se perderá en nuestro provecho esta preciosísima sangre. Hermanos, nosotros los adoradores nocturnos acompañan al Maestro en esos momentos de sufrimiento. Permítame mencionarles que precisamente cuando formamos en aquellos años que fuimos miembros también de Jóvenes para Cristo, en su momento también formamos parte de la adoración nocturna. Y sí era un gran sacrificio ser adorador nocturno, porque no se nos permitía platicar, y si pues en aquellos años pues los jóvenes éramos un poco inquietos, pues sí platicábamos, pero nos teníamos que salir de la sala de juntas, y a veces no se nos permitía ni tener café, ni galletitas, ni nada de eso, ¿no? Dependiendo del jefe de turno, pero muchas veces había jefes de turno que literalmente seguían los estatutos al pie de la letra y no se nos permitía ni tener cafecito ni galletitas. Había otros jefes de turno que sí nos permitían. Pues cuando había cafecito y galletitas, pues para ahí nos íbamos el grupo de jóvenes que estábamos también integrados en la adoración nocturna, y pues ahí nos quedábamos platicando. Prácticamente los jóvenes en un momento no dormíamos. Toda la noche velábamos porque nos tocaba, de hecho la adoración nocturna no es pesada, solamente te toca adorar el Santísimo una hora y el resto te la pasas dormido, por aquellos que no estaban enterados. Pero nosotros, pues como éramos jóvenes en un momento, no dormíamos, nos poníamos a platicar y al día siguiente teníamos que ir a trabajar o hacer nuestras propias actividades personales cada uno. Pero precisamente es ahí donde está el sacrificio. Precisamente por eso se llama sacrificio, porque estamos acompañando en esos momentos de soledad al Maestro. Normalmente la adoración nocturna es en sábado, normalmente. En este caso, en la parroquia que yo asistí en aquellos años, se llamaba San Bonifacio, y la adoración la teníamos en jueves. Era un día más pesado todavía, porque al día siguiente había que ir a trabajar. En cambio, cuando se tiene en sábado, pues tiene la oportunidad de descansar en tu casa el día domingo. Y es por eso que surge esta frase, esta pregunta, dice, por causa de nuestra negligencia y flojedad, ¿se perderá en nuestro provecho esta preciosísima sangre? Pensémoslo, analicémoslo. Por eso a ti que me estás escuchando, y eres miembro de la adoración nocturna, o quieres ser miembro de la adoración nocturna, yo te invito a que no hagas a un lado esta invitación, que no escatimes esta invitación que se está haciendo, que vayas y adores al Maestro este sábado en la capilla expiatoria de San Rafael Huizar y Valencia. Y también por aquellos por los que no lo sabían, también nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación también tiene una capilla expiatoria, está en el 3er piso. También es altísimo, está expuesto las 24 horas del día. Nada más que cuando vengas a adorar al Maestro aquí a la parroquia, pues tienes que pedir la llave, porque originalmente se dejaba abierta, pero se nos han perdido 3 cámaras, alguien se las ha tomado prestadas y de repente la imagen del Santísimo se desaparecía de la computadora, porque pues alguien tomaba prestada la cámara y se la llevaba y no avisaba. Entonces esa es la razón que hoy día se cierra aquí la capilla expiatoria. Pero de igual manera puedes venir, pedir la llave y puedes estar con el Maestro el tiempo que tú quieras. También nuestra parroquia tiene y cuenta con la capilla expiatoria, 24 horas al día al Santísimo expuesto. A la hora que tú quieras puedes venir. Bueno, prosigamos aquí la reflexión que está es el prólogo del ritual de la adoración nocturna mexicana. Dice así: el adorador nocturno de Jesús sacramentado hace lo posible por imitar a su divino modelo, Jesús. Se retira del bullicio en las horas de la noche para hacer compañía de Jesús, que ora por los pecadores en el Santísimo Sacramento, en la soledad de la noche. El adorador nocturno pide a Dios perdón de sus propios pecados. Procura satisfacerlo por los que no le piden perdón, por los que le ultrajan, por los que le maldicen. El adorador nocturno pide por todos sin excepción.
a imitación de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ora por los que no oran. Pide perdón y misericordia por sus propios pecados, por los pecados de sus hermanos y por los pecados de sus propios enemigos, como que por todos derramó su sangre nuestro Señor Jesucristo. Pide por los pecados nacionales, pide por los pecados internacionales. Permítame, vamos a un corte y ahorita continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Evangelizar en Internet es muy importante. Necesitamos tu apoyo y tu ayuda colaborando con el tradicional Desayuno Koinonia Radio el sábado 7 de junio en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Tú puedes colaborar y darnos el voto de confianza para seguir evangelizando en el Internet. Adquiere tu boleto el día del evento. Costo por persona 100 pesos. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Continuamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Pues estamos reflexionando en esta noche lo que viene siendo el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36. Velad y orad, porque la carne es débil y el espíritu es pronto. El maestro nos invita a orar y a velad y orar.
Hermanos, pues también recordándoles cuál es la razón del programa de este momento. La razón del programa de este momento es porque este 31 de mayo los adoradores nocturnos pues van a tener su vigilia de obediencia en la capilla San Rafael, Huizar y Valencia. Es una invitación, pero a la vez es una reflexión. ¿Por qué deben de estar? ¿Cuál es el origen de lo que es ser miembro de la adoración nocturna? Muchas veces nos comprometemos sin reflexionar el compromiso que estamos adquiriendo, porque tal vez una persona promovió la adoración y en ese momento nos latió el corazón y dijimos, yo quiero estar allí, pero no analizamos el sacrificio que esto contraería. ¿Y cuál es el sacrificio que esto contrae ser miembro de la adoración nocturna mexicana? Pues te voy a explicar, aparte de lo que te estamos explicando aquí en el prólogo, qué otros sacrificios te invita a hacer en tu vida cuando eres miembro de la adoración nocturna mexicana. Pues uno de ellos es, hermano, que muchas veces, precisamente en sábado, y este sábado que te toca la vigilia, toca que llegó tu comadre, o que llegó tu compadre, o que llegó un conocido que tenías más de 25 años sin verlo. Y es ahí donde está el sacrificio, donde no abandonar al maestro en ese momento de soledad. O que tal vez esa noche que te toca la vigilia, y vigilia de obediencia, toca que va a pelear el mejor boxeador del mundo, y no te quieres perder la pelea. O tal vez de repente resulta que Marisela o Lupita o Juana va a cumplir sus 15 años y eres el padrino de honor y tienes que estar ahí. Pues fíjate que precisamente esos son los sacrificios que está invitado el adorador nocturno mexicano. Esos son, precisamente esos. Tienes que muchas veces sacrificar las fiestas, el convivir con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus parientes. O sea, esa es la responsabilidad, hermanos. Y muchas veces nuestros seres queridos no nos van a entender. O sea, ellos van a decir, bueno, ¿por qué precisamente hoy se tiene que ir? Hoy que estamos todos reunidos. Pues precisamente ese es el sacrificio, hermanos. Y muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo comprendemos, pero es ahí donde el sacrificio es mayor. Y créeme que cuando tú te sacrificas de esa manera, hay una satisfacción espiritual muy profunda en nuestro corazón, una bendición grande que acarreas a tu familia, a tus seres queridos y por toda la gente que se está haciendo sacrificio esa noche. Entonces continuemos con lo que es el prólogo de la adoración nocturna mexicana para que vaya agarrando forma esto. Dice así: el adorador nocturno pide por todos sin excepción, a imitación de Jesús en el huerto. Ora por los que no oran. Pide perdón y misericordia por sus propios pecados, por los pecados de sus hermanos, por los pecados de sus enemigos, como que por todos derramó su sangre Jesucristo. O sea, Jesucristo derramó su sangre por todos, sin excepción. Pide por los pecados nacionales. Pide por los pecados internacionales. Y pide por los pecados del mundo. Jesucristo en el huerto de los olivos se acongojó por todo el género humano. Lloró tanto y sufrió tanto que brotaron de todos los poros de su sacratísimo rostro raudales de sangre, sin tener quien lo consolase. Los adoradores nocturnos de Jesús sacramentado, noche en vela para consolar a Jesús. En cierto modo, hacen los oficios de la Verónica, enjugando ese rostro divino y recogiendo esa sangre preciosísima que servirá para borrar los pecados y abrirles las puertas de la felicidad eterna.
¿Entienden por qué, hermanos, es necesario sacrificarse esa noche de adoración al Santísimo Sacramento? Lo voy a repetir, es importante, que servirá para borrar los pecados y abrirle las puertas de la felicidad eterna. Tal vez en los 15 años o en la boda X que en ese momento se esté celebrando y te invitaron, te ibas a divertir. Digo te ibas porque tú vas a ir a tu vigilia de obediencia, porque tienes que estar ahí. Te ibas a divertir. Pero fíjate, haciendo lo que al Maestro le gusta, vas a encontrar la felicidad eterna, pero no nomás de ti, sino de tus familiares que se quedan en esa fiesta, de tus amigos, e incluye Jesús mismo a tus enemigos también. Como lo hizo Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y tú estás tomando esa actitud de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, orando por tus propios enemigos. Dice así: con esa sangre que el adorador nocturno recoge del rostro adorable de Jesús, reparará tantas ofensas, tantas injurias, tantos pecados, que se ofende a Dios. Hermanos, quiero mencionarles que continuamente en diferentes templos del mundo se hacen sacrilegios, forzan los sagrarios, se roban los copones, se roban las hostias. Todo eso es lo que hace el adorador nocturno, reparar tantas y tantas ofensas eucarísticas que se le hacen al Maestro. Por los que no están enterados, esas personas que se dedican a, la verdad no me gusta mencionarlo, pero tengo que hacerlo, a las famosas misas satánicas, son porque se han robado eucaristías bendecidas para hacer esas famosas misas satánicas. Pues bien, el adorador nocturno, todo eso expía con su sacrificio unido al de Jesús en la cruz, unido al de Jesús en el sagrario. Todo eso sirve, ese sacrificio de esa noche, para expiar esas ofensas que se hacen a nuestro Señor Dios. El Señor Dios puede solo, por supuesto, pero en ese gran sacrificio, nosotros, los seres humanos, los seres mortales, salimos beneficiados con ese gran sacrificio que hacemos de acompañar al Maestro en ese momento de dolor. Porque es el momento de dolor, es el momento de sufrimiento, donde todos se retiran, donde todos dejan abandonado al Maestro solo. Acuérdense que había mucha gente que le rodea, mucha gente que le aplaudía, pero esos momentos de soledad en el huerto de Getsemaní nada más está él solo. Está Pedro, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, pero nadie más le acompaña. En esos momentos de alegría, entre comillas, voy a decirlo, entre comillas, alegría, todo el mundo le aplaude, todo el mundo está ahí, todo el mundo está compartiendo con él. Pero en esos momentos de sufrimiento, de soledad, de tristeza, solamente hay 3 discípulos. Y luego, para acabarla de amolar, esos 3 discípulos se quedan dormidos. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta que aquellos que son adoradores del Santísimo Sacramento tomen en cuenta de estar este sábado. Que no le hagan caso a la flojedad, como dice acá, en un principio en la reflexión dice así: pensemos esta palabra, por causa de nuestra negligencia o flojedad se perderá en nuestro provecho esta preciosísima sangre. Por causa de nuestra negligencia, flojedad, se perderá en nuestro provecho esta preciosísima sangre. Flojedad, pereza, apatía, no me interesa, o X, como tú quieras llamarle. Pero sí es importante que lo analicemos, lo pensemos. Ahora, aquellos hermanos que por alguna razón no están aquí en nuestra región, pero que también les ha motivado esta plática de este momento, pues intégrense por ahí, busquen cerca de su
casa, de su comunidad donde viven, pregunten si tienen adoración nocturna. No digo adoración nocturna mexicana porque sé que me están escuchando de otros países, de otras naciones, pero igual manera, pregúntense, intégrense o formen ustedes grupos de la adoración nocturna mexicana, fórmenlos. Tiene más de 100 años formada este grupo, pues ustedes también lo pueden iniciar allá por sus casas. Vamos a un corte y ahorita continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Qué aburrida estoy. No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Escucha la palabra. Todos los sábados a las 5 de la tarde en tjcatólico.com con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra para crecer en la vida de fe. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sopellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame. Domingos 3 de la tarde en tjcatólico.com. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico, aquí en Koinonia Med. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Sé parte de nosotros. Sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Continuamos con este programa especial, pues analizando, pensando, actuando lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 en adelante, donde Jesús en el huerto de Getsemaní nos invita a orar, nos invita a sacrificarnos a nosotros mismos. Y ahorita aquí reflexionando el canto que puso Moramay, el inicio de este segmento,
También dentro de lo que es los turnos de la adoración nocturna se van componiendo de primer turno, segundo turno, tercer. Dentro de los turnos hay un momento donde también se está orando por los sacerdotes, se está orando por los religiosos, por las religiosas, se está orando por los seminaristas. Entonces sí es importante que sí tomemos en cuenta pues este gran sacrificio, que realmente nuestro sacrificio va a traer muchas, pero muchas bendiciones. Prosiguemos aquí pues con el prólogo, que aún todavía no lo terminamos, pero creo que está un poco profundo. Espero que vayamos captando la idea de todo esto. La idea de todo eso es aprender a sacrificarnos, aprender a dejar la comodidad de nuestra casa, la comodidad de nuestra cama, la comodidad de nuestra, en el caso de los que estamos casados, de nuestra compañera, e irnos a sacrificar, porque te voy a decir la verdad, o sea, el adorador nocturno, mientras espera su hora de vela, o si ya le tocó velar, pues está descansando en el suelo, o sea, lleva un sleeping bag o unas cobijas o lo que sea, los pone en el suelo, pues ya a descansar. Es ahí donde, o sea, sí es un gran sacrificio, pero precisamente por eso se llama sacrificio. Pero nada más es un día. Vemos aquí en el Antiguo Testamento cuando los querían arrebatarle un favor a Yahvé Dios, o sea, eran días y días de hacer oración, ayuno y penitencia. En el caso de David, cuando aquel pecado de con Betsabé, cuando el profeta va y le anuncia que el fruto de ese pecado, o sea, el bebé, iba a morir, David pues se puso a hacer oración, ayuno y penitencia, y a los 5 días pues por ahí estaban murmurando entre sí los sacerdotes y no querían informarle, pero pues como escuchaba que cuchicheaban, entonces David se levantó, fue y se vistió, se bañó, se vistió y fue y se puso a merendar, a comer. ¿Por qué razón? Porque ya había fallecido de igual manera el fruto de aquel pecado, el bebé, porque Yahvé Dios así lo había dicho. Pero durante 5 días estuvo haciendo oración, ayuno y penitencia para arrebatarle a papá Dios una bendición. Y sí se la arrebató, créanme que sí se la arrebató. Ese hijo de pecado no se logró, pero ya después de que todo el acontecimiento, ustedes ya lo saben, está por en el libro de Reyes, a finales del libro de Samuel y inicios del libro de Reyes, ya saben toda la historia de Rabí, del pecado de Betsabé y todo ese asunto, para no repetirlo. Cuando ese fruto de ese pecado no se logra, pero de igual manera David le arrebata la bendición a Dios, o sea, y se cumple en Salomón, a tal grado que ese hijo se logra y a tal grado que ese hijo después lo suple en el trono. Por supuesto que sí le arrebató la bendición. Por aquellos que habían pensado de que no le arrebató la bendición, claro que sí. Pero ¿por qué no dejó ese hijo que se había creado en un inicio? Porque era hijo de pecado. Ya después, cuando pues, pasa aquel suceso que pues muere Urías, el esposo de Betsabé, Urías elitita, y todo ese acontecimiento que ustedes ya lo saben, esa historia, yo nomás así brevemente la estoy tocando. Ya cuando hay unión legítima entre Betsabé y David, pues ya les nace Salomón, y es ahí donde nace la bendición para el pueblo de Israel, porque dice la escritura que fue el rey más sabio, que fue el rey más rico. Por supuesto que sí le arrebató con esos 5 días de oración, ayuno y penitencia. Claro que sí le arrebató una bendición grande a papá Dios, por supuesto que sí. Continuamos aquí con la reflexión del prólogo de lo que es la adoración nocturna mexicana. Creo que no va a alcanzar a leerles también el origen de dónde proviene la adoración nocturna, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Continuemos, dice así: con esa sangre que el adorador nocturno recoge del rostro adorable de Jesús, reparará tantas ofensas, tantas injurias, tantos pecados con que se ofende a Dios todos los días. Reparará los pecados de nuestra patria
y los pecados de todo el mundo. ¿Quién no se anima a consolar a Jesús? La pregunta es, ¿quién no se anima a consolar a Jesús? ¿Quién no se siente movido a acudir al llamamiento que le hace el mismo Jesús, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os aliviaré? Mateo 11:28. Lo repito: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os aliviaré. Mateo 11:28. Esto es lo que es el prólogo del ritual de la adoración nocturna. Ahora vamos a ver el origen. El origen de la adoración nocturna nació en Roma en 1809, durante el pontificado del Papa Pío VII. Su iniciador fue el sacerdote Santiago Sinibaldi, canónigo de Santa María in Via Lata. Su objeto fue, y es todavía en Roma, la adoración del Santísimo Sacramento durante las noches, en el jubileo de las 40 horas que son continuas. Fíjate, 40 horas continuas, y en el caso de nosotros nada más, en el caso de la adoración nocturna, es nada más una vez al mes en tu parroquia, y solamente te toca una hora. Si su erección canónica como cofradía data del 23 de diciembre de 1815, puesta bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María y de San Pascual Bailón. San Pascual Bailón, por si no lo sabían, es el patrono de las sociedades eucarísticas. Cualquier asociación que sea eucarística, San Pascual Bailón es el patrono, por los que no lo sabían. Y con sede central para todo el mundo en Roma, en el vicariato bajo la autoridad del cardenal vicario León XII. La elevó a archicofradía el 27 de abril de 1824. El Papa Pío X, el 8 de agosto de 1906, le concedió el privilegio de agregarse en perpetuo todas las asociaciones o pías uniones canónicamente erigidas que tengan por objeto la adoración nocturna del Santísimo Sacramento. A partir de su fundación, todos los sumos pontífices han sido adoradores: el Papa Pío VII, el Papa León XII, el Papa Pío VIII, Gregorio XVI, el Papa Pío IX. El Papa IX, siendo Papa, quiso expresamente inscribirse en la adoración nocturna, y no se diga el eucarístico hoy San Pío X. León XII, y también, por los que no lo sabían, el Papa Juan Pablo II también era adorador. El Papa Benito XV fue su presidente antes de ser elevado a la Catedral de San Pedro. Pío XI y Pío XII demostraron su especial afecto hacia la adoración nocturna, mandando imprimir a sus propias expensas el ritual de la adoración nocturna para adorar al Santísimo. Y nadie ignora la solicitud y el amor de Pablo VI por la Eucaristía, ni desconoce los documentos de actividad que ha tenido en torno a ella. A ejemplo de los sumos pontífices, han permanecido de la adoración nocturna innumerables cardenales, de los cuales mencionaremos al cardenal Odescalchi, el cardenal Bienaventurado Cerrati, que también fue presidente de la adoración, y muchos otros sacerdotes dignísimos. Cuenta también la adoración nocturna con ilustres seglares, y para citar algunos ahí están el marqués de Juan Patrici Montero, Filippi Folonardi, el caballero Lorenzo Giustini, el beato Bernardo Calusi, también humildes obreros como Emigdio Raggi, quien desde que se inscribió en la adoración nocturna hasta el fin de su vida no faltó durante largos años a ninguna vigilia. Y en México, la adoración nocturna se fundó el día 5 de febrero de 1900 en el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Pues bien, hermanos, pues brevemente, más o menos, ahí está el origen de la adoración nocturna. Espero en Dios que puedan asistir a su vigilia este 31 de mayo
Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.